Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Vergara, soy psicólogo, integrante del Observatorio de Parentalidad, al igual que las chiquillas que nos están acompañando hoy. Eh, bueno, hoy día hablaremos de parentalidad, un tema que es amplio y que, bueno, las chicas, al igual que yo, hemos venido trabajando durante hace ya algún tiempo. Pero antes de partir con toda esta cuestión, me gustaría que las chicas también se presenten, pues. ¿Cómo están, chicas? Hola Pablo, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Mi nombre es Consuelo Novoa, también psicóloga e integrante del observatorio. Y como dice Pablo, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que no solo nos llega a nosotros como investigadores del tema, sino también a muchas personas que están en el ejercicio del rol materno o paterno y también incluso a quienes todavía no lo son o lo han descartado. Claro. Hola, mi nombre es Karen y al igual que Consuelo, Pablo, también soy miembro del observatorio y psicóloga de profesión. Y tal como les comentaba y les adelantaban, vamos a tratar de conversar desde lo cotidiano sobre la parentalidad, pero también un poco desde lo técnico. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, chicas? Vamos a hablar de un tema bueno, nosotros le dijimos, ¿no? Como el yin y el yang de la parentalidad, como lo bueno y lo malo, ¿no? Porque ¿de qué se trata todo esto? Porque en general, bueno, pensaba un poco en que la otra vez, ¿se acuerdan que estábamos buscando preparando así como unas charlas y todo, y buscábamos en estos metabuscadores la palabra así como ya, parentalidad o crianza, y salía, bueno, aparte que salía un montón de resultados. ¿Se acuerdan cuando poníamos las fotos? ¿Qué tipo de fotos salían? Por lo general Pura aparecen foto. imágenes de familias felices, de un ideal de la parentalidad, donde estamos siempre contentos, juntos, unidos, madre, padre, hijos. Eso es lo que aparece habitualmente en buscadores, no solo los académicos, Google y otros. Bueno, y eso se extiende un poquito de la publicidad también, como en los comerciales, sí, en las fotos que aparecen en los diarios. También se representa esa familia feliz y también desde la estructura familiar muy idónea. Madre, claro, padre e hijos, y todos felices. Claro. Sí, yo imaginaba en una de las fotos que veía así como un papá, mamá sentados en una playa bajo un quitasol y los dos niños perfectamente jugando así, pero limpios totales, sin arena, jugando haciendo unos castillos perfectos. Y yo decía, esto es pero completamente, eso es pero súper distinto a lo que uno ve en el día a día. O sea, cuando uno viviendo, ¿cierto?, ejerciendo el rol de papá, mamá, es bastante lejano a eso. Entonces, ¿cómo me sentiré yo? Por supuesto, los padres nada cansados, la madre los sana, pelo al claro. viento. Sí, por supuesto. Nunca una ojera, un pelo descuidado. No, pues sí, la perfección es en todo ámbito. Sí, po. Así que, bueno, y de eso se trata un poco, exacto, desde ahí donde queremos plantear esta conversación, que inicia como un proyecto de investigación pequeñito y solicitamos a todos los que son voluntarios y voluntarias a participar en él, contándonos sus anécdotas de crianza. Y surgen allí matices maravillosos de la parentalidad que en realidad no son el reflejo de lo que vemos en estas páginas que estamos conversando, ni tampoco de los comerciales, porque reflejan la realidad, que tenemos aspectos muy positivos, muy bonitos, muy asociados también al bienestar que reporta la crianza para madres y padres, pero también vemos que hay momentos difíciles y que esos momentos difíciles, al parecer, están más reservados para la intimidad y no lo conversamos con todos porque parece que está bien castigado desde el juicio social. Exacto, nosotros muchas veces nos hemos encontrado en los relatos de amigos, de cercanos, que siempre estamos bien y que somos muy felices en el ejercicio de la parentalidad, y son escasas las ocasiones en donde escuchamos relatos de otros que no la están pasando bien, que se sienten un poco agobiados, y no solo por el contexto pandemia, sino que pre-pandemia, pre-estallido social.
Y es parte de lo que nos interesó también explorar a través de este anecdotario que lanzamos ya hace un par de meses atrás. Bueno, yo pensaba también un poco en esto de cuando uno vivencia, ¿no? Como experto por experiencia, esto de ejercer los roles parentales, cuando uno empieza a socializar un poco las propias experiencias de crianza, y estas historias que uno como que las guarda para sí, así como que, pucha, no sé, por el otro día quería hacer tal cosa, ver tal serie, y resulta ser que el chico o chica se despertó, la hija se despertó y sonaste nomás, pues, y quedaste así, y como que te da una rabia, así, con mi esposa hablábamos y decíamos, nos gustaría llevarlo y regalarle a los gitanos, obviamente, como broma, ¿no? O no, de repente vengan a tirarla por la ventana, pero eso no, como que se censura, o sea, como una idea por supuesto, que tiene dentro de... Entonces como que lo vive uno como con cierto grado de culpa de por qué pudo haber como pensado o siquiera lucubrado eso. Entonces eso uno lo vive y lo internaliza, y resulta ser que cuando te juntáis bueno, antes nos juntábamos más, antes de la pandemia, ¿no? Como te juntaban en estos espacios de co-construcción o de relatos con los papás, mamás, te encontrabas con los mismos relatos similares y de alguna forma eso te permitía decir, viste, no soy el único que de repente piensa eso, pues. Ahora yo tengo una teoría al respecto, pero esto no tiene nada que ver con lo técnico ni lo académico, que como somos psicólogos todos, nos pasa más frecuentemente que se sienten con mayor libertad y mayor confianza en nuestros propios amigos de contarnos esta parte que nos lo cuentan abiertamente. Y aquí voy a echar al agua a un par de amigas que fueron motivación también para el trabajo que estamos haciendo. Justamente me decían algo como lo que tú señalabas, hoy me da unas ganas de tirarlo por la ventana. Sí. Obviamente no era algo literal, no lo iba a hacer, en ningún caso. Ella es una madre amorosísima, muy preocupada de todos sus hijos e hijas, pero esa sensación de sentirse sobrepasada me la contaba como en la confidencia, y desde allí entonces surge la motivación de este anecdotario que recoge todo tipo de experiencias en la crianza. Sí, o muchas veces nos encontramos que nos cuentan esta historia mucho más tarde. Sí. Meses después, nosotros nunca nos enteramos que nuestros cercanos, nuestros amigos en algún momento se vieron tan agobiados hasta que ya lo resolvieron de alguna manera. Sí, exacto. O ahora también se ha escuchado mucho que madres o padres, para poder trabajar en este contexto que igual es distinto, ¿cierto?, que acentúa muchas de las exigencias maternas y paternas, se encierran en el baño, así de simple, no hay otro espacio para trabajar, por ejemplo. Lo he escuchado muchísimo. O para tener pequeños espacios de conexión íntima con uno mismo, así como de estar, no sé, de ver un video que dejaste pendiente y que queríais ver y que te ibas a reír, en fin, un montón de cosas. Sí, esto de el baño como un espacio de seguridad. Exacto. Resulta ser un espacio real. Bueno, y no son pocos los memes que uno, cuando empecé a revisar las redes sociales, no son pocos los memes que sale mamá, papá dentro del baño chateando, mirando algún video que le gusta, como para asegurarse al menos que nadie va a estar encima. Aún así, por supuesto, siempre están los mensajes por debajo de la puerta, o que te estén tocando la puerta, si hoy terminaste. No, es todo un tema eso, todo un tema. Sí, pues tengo un par de amigas que me decían... Perdón. Sí. Me recordé de un par de amigas que me decían que la ducha era el mejor momento del día cuando estaban muy colapsadas porque eran los minutos, y aquí no estoy limitando, o sea, me dicen de verdad que son un par de minutos, porque igual como dices tú, empiezan a tocar la puerta y también a querer estar contigo, y es normal, si te ven en la casa, lo que más quieren es compartir con los adultos significativos, pero el momento del baño era una escapatoria por minutos. Por momento. Sí, vemos también en las redes sociales cómo estos momentos de escapatoria también los reflejan en videos de humor, durmiendo, arrancándose de los niños prácticamente, en los autos, en las piezas, en los baños, en algunos closets que son más grandes. Hoy en día tenemos mucho de estas historias en redes sociales, a través de los pequeños grupos, no desde la culpa, quizás desde el agobio, sino desde un contexto de humor. Nos reímos ya de esta situación.
Ahora, claro, reírse es como una de las maneras de enfrentar, ¿cierto? Un periodo difícil o periodos difíciles que se intensifican también de acuerdo al ciclo vital que están atravesando los niños y niñas. Importante sería en esta misma conversación que todos y todas entendamos que lo estamos viendo desde ese punto de vista un poco más humorístico, pero entendiendo que no transgreden el límite de vulneración a niños y niñas, por supuesto. Claro, que el límite del buen trato, por supuesto. Exacto. Ahora, para que podamos conversar al respecto y los resultados que fuimos obteniendo en este hermoso proyecto del anecdotario, tal vez podríamos comentar una de las historias que nos llamó mucho la atención, una de ellas vinculada a lo más complejo de la parentalidad y otra de ellas que rescata lo positivo, lo más bonito de la crianza. Vamos con la primera historia. Creo que lo más difícil de ser madre es abandonarse y luego tratar de retomar tu propia vida, sobre todo cuando son pequeños, cuando sabes que ellos no tienen, cuando sabes que ellos tienen que hacer su vida sin ti. Por ejemplo, ir al jardín, al colegio, en donde tú ya no estarás 24/7. Viendo qué hacen o cómo se desenvuelven, el saber que no podría evitar que sufran al pelearse con un amiguito y simplemente aprender y dejarlos que aprendan a relacionarse con su entorno. Confiar en que todo estará bien, aun cuando tú no estés presente, que los errores que cometan o que las emociones que experimenten es parte de su crecimiento y aprendizaje. No saber si efectivamente están haciendo bien la tarea de padre. Vamos con la segunda. Hola, recuerdo que tenía 7 meses de embarazo y ya no podía sentir a mi pequeño y nuestra conexión, que había vivido experiencias tristes anteriormente a la llegada de mi hijo, por lo que ser madre me llevó a vencer miedos, barreras, prototipos de mujer embarazada para el común de las personas que piensa que todos los procesos y o mujeres son iguales. En mi caso, y experiencia propia, me ayudó a convertirme en una mujer fuerte, a mirarme de otra manera, a reencantarme con la etapa que estaba viviendo. Vivo momentos maravillosos en el día a día con mi hijo de 2 años y 5 meses, pero lo más importante que viví fueron esos días que me tocó armarme de nuevo, y lo logré. Hoy disfruto de mi pequeño, cantar conmigo canciones que estando en mi vientre le cantaba, las reconoce, y que la unión que formamos fue tan grande que me dio la alegría más linda de mi vida, convertirme en madre, gracias a él. Para mí lo positivo de ser madre es que aflora tu mujer luchadora, mujer valiente, que saca de ti todo para entregar lo que no te entregaron quizás, pero que en estos momentos lo tienes de gran manera y deseas expresarlo y entregarlo. Qué Estas potente, son las 2 primeras historias que les queríamos presentar. Encuentro muy potentes ambas historias, con una carga emocional bastante intensa. Y antes de que entremos en detalle, a lo mejor sería bueno que conversáramos un poquito de cómo se ha venido evaluando el bienestar de madres y padres, porque en realidad no es solo una dimensión la que lo compone, y lo que se ha encontrado en las investigaciones anteriores es que va a depender mucho de la dimensión del bienestar que estemos evaluando o midiendo los resultados que posteriormente encontremos. Ya tenemos, al menos a partir de algunos autores, 2 dimensiones del bienestar. A una que conocemos como el bienestar eudaimónico, que es una dimensión que se asocia a conseguir el máximo potencial, a desarrollarse como persona, a encontrarle un sentido a la vida, y desde ahí entonces roles de madres y padres podrían aportar mayor bienestar incluso a quienes tienen hijos e hijas, ¿ya? Por sentir que están haciendo algo significativo, por sentirse desarrollados como personas en esta sociedad que valora, por supuesto, muchísimo el rol de ambos. Y por otro lado tenemos el bienestar hedónico, que es un bienestar más bien asociado a experiencias placenteras, ¿ya? Y allí es donde se vería más perjudicado el bienestar de madres y padres. ¿Por qué? Porque las experiencias placenteras van disminuyendo. Tenemos menos tiempo, por ejemplo, para desarrollar esas actividades que nos gustan, tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, como hablábamos, este tema del baño, por ejemplo, como escapatoria. Queda menos tiempo para uno mismo, queda menos tiempo también, por ejemplo, para la pareja.
o para los intereses que están fuera del hogar, con amigos, amigas. Y desde allí entonces el bienestar hedónico es común que esté más disminuido en el caso de quienes tienen hijos e hijas. ¿Ya? Oye, Consu, y eso significa un poco esto de eudaimónico, ¿no? Como yo, es como un tipo, sería como un tipo de bienestar que tiene más que ver como con un contenido más identitario, así como más profundo dentro de la Claro. psique de un papá, mamá. Claro, ¿Esto? podría ser entendido de esa manera. Y por eso también entonces en esta historia que nos comentaba o nos relataba Karen, vemos cómo esa mamá se ve transformada en un tipo de mujer que pareciera ser más fuerte, no me acuerdo qué otras palabras más habían, valiente, pero luchadora. más valiente. Claro, hay una transformación al Claro. iniciar este nuevo rol. En cambio, Claro. en la que vemos como afectado más el bienestar, hace referencia más a este tipo de momentos placenteros que se ven disminuidos y que está, por ejemplo, en este caso que Karen nos señalaba, constantemente con una preocupación, como rumiando 24/7 si su hijo o hija va a estar bien, si va a poder Claro. lidiar con los problemas que tenga con los compañeritos. El concepto de parentalidad actual está bien vinculado a esta sociedad de riesgo y somos entonces desde el rol de madre o padre capaces de percibir incluso amenazas que antes no existían o que no eran problema, y desde allí Claro. entonces esta constante preocupación frente a la crianza de nuestros hijos e hijas. Y también ella señalaba mucha demanda desde la multitarea, ¿ya? Y eso obviamente disminuye el bienestar, como les digo, en esta dimensión, la hedónica. Y claramente aquí las dos experiencias de maternidad en este caso son distintas. Tal como lo mencionaba Consuelo, en la primera vemos esta rumiación y preocupación constante de que a su hijo no le pase nada, pero a su vez Claro. de que yo haya hecho bien mi tarea de cuidado y de protección, de entrega de valores, de comunicación, de saber cómo se relacionaba con otros. Y en la segunda, reconocer de que a pesar de que no fue su experiencia la mejor, quiere intentar que la experiencia que tenga su hijo sea distinta. Y desde ahí yo voy a cambiar mi forma de plantearme en este espacio. Desde la valentía, desde lo que lo menciona, desde las cosas que yo no tuve, pero que ahora quiero entregar. Exacto. En ambos casos yo creo que igual responde en cierto modo al concepto que predomina hoy día de parentalidad. Este rol de madre o padre, al parecer, de acuerdo a los mandatos socioculturales que están detrás de cómo entendemos nosotros la parentalidad, debiéramos ser perfectos. ¿Ya? Debiéramos brindar una crianza ideal a niños y niñas, y en ello entonces también implica que madres y padres inviertan mucho tiempo, muchos recursos, que se multipliquen, ¿cierto? Que sean que cumplan distintas funciones y todas a la perfección y a la vez. Entonces desde allí vemos cómo por un lado una persona no logra dar abasto con todo lo que tiene que hacer y por lo tanto siente estrés, siente culpa de a lo mejor no poder cumplir con tan altas exigencias, y por otro lado vemos también una madre que intenta calzar con estas expectativas y cuando las va logrando se siente también muy satisfecha. Claramente. Ahora, es esta idea de la perfección es señalar potente. que Continúa, Pablo. Perdón, disculpa, no, es que está como que no, es que estaba relevando un poco de las dos historias. Si bien, claro, nosotros pudimos extraer como dos historias de madres, en el día, en lo cotidiano, ¿cierto? Desde la masculinidad, también he escuchado, bueno, hablo también en lo personal, ¿no? Como uno como papá también, como que en el fondo esto que acaba de explayarse Consuelo y que se plasma en estas dos historias que acabamos de contar, también se vive en el mundo de los padres, como desde las propias masculinidades, ¿no? Como por un lado el sentido identitario, yo papá que me refuerzo en esto, pero también este sentido al mismo tiempo como de pérdida de aquellas cosas que antes podía hacer y que ahora no puedo hacer, pero el tema está igual, fíjate, como esto de un poco lo que planteaba en la primera historia, esto de abandonarte y tratar de retomar tu vida, sobre todo cuando sos pequeño, me quedo grabado de eso. A uno como papá varón también pasa, digamos, o sea, como que... Por supuesto. Claro, obviamente
y como en la parte más como positiva en torno a lo que es el embarazo, efectivamente, claro, las mamás, hay todo un tema metabólico y psicológico, ¿cierto?, que contornea el tema del embarazo y la experiencia, ¿no?, de eso. Pero los varones también tenemos, hay reformulaciones, ¿no?, como identitarias que tienen que ver con esta dualidad, no sé si dualidad, pero este componente complementario o esta mirada global de lo que es el bienestar, como desde lo eudaimónico y lo hedónico. Muy interesante. Ahora, al respecto, Pablo, o sea, yo coincido contigo, los hombres padres también tienen esa transformación, pero en el caso de las mujeres existe algo sociocultural que ha marcado a la mujer como la cuidadora ideal, y desde allí entonces es que también respondemos a esas exigencias y nos sumamos carga a veces de manera gratuita, sí, porque como somos las... Claro, innecesaria, como se supone que somos las mejores cuidadoras para nuestros hijos e hijas, evitamos, por ejemplo, que el papá se involucre en algunas tareas que nosotros pensamos que no lo harían tan bien como nosotras. Sí. Y en el caso de los hombres también tiene que ver con lo que se ha venido traspasando generación tras generación, ¿cierto? Que el rol del padre está limitado y también intensificado en esto de ser el proveedor, y también que son competentes en algunas tareas, como pudiera ser, por ejemplo, el jugar. Exacto, el jugar o el apoyar tareas escolares. Pero lo que es interesante lo que pasa, por ejemplo, en algunos estudios lo que vemos es que los padres se involucran más que antes. Efectivamente es así, dedican más tiempo y se involucran en más actividades que antes, que hace unos 30 años antes. Pero, sin embargo, cuando los padres se involucran en estas tareas, la mayoría de las veces las mamás también están presentes. Y por el contrario, cuando las madres están realizando alguna actividad con sus hijos o cumpliendo alguna función que ellos requieren, lo hacen por sí solas, no está el padre presente. Entonces, de alguna manera, sigue siendo la mujer la que asume el rol protagónico en la crianza. Y de allí yo creo que es importante generar un cambio, caminar a la corresponsabilidad y bueno, que las mujeres vayamos soltando un poquito esto de que somos las únicas e ideales cuidadoras, que por supuesto tenemos muchas habilidades, pero que los hombres padres también pueden tener. Qué difícil es luchar contra esas ideas que están como que están por sobre nosotros, quizás dentro de incluso un cronosistema que inventa, o sea, bueno, que tiene estos como mandatos que te dicen, no sé, pues esto del instinto materno, que en realidad es una cosa que pareciera, o sea, como que yo desde que tengo noción de existencia he escuchado hablar del instinto materno y bueno, en la medida en que uno va creciendo te vas dando cuenta y también podría existir el instinto paterno, te fijas como que no es tan llamativo este mandato del instinto materno como el instinto paterno y bueno, ¿para qué vamos a hablar de los estudios que también nos dan cuenta que este instinto materno es más bien una construcción social más que algo que realmente se ve? Exacto. O sea, no lo podemos desconocer, pero así como en las distintas especies humanas, o sea, distintas especies, vamos a decir así, hay instinto materno, instinto paterno y coexisten de una manera similar. Exacto. De hecho, no, dale tú, Karen. Esta misma explicación de que muchas veces son las madres quienes no permiten el cuidado de la figura paterna en los hijos, lo vemos en otros escenarios de la vida, como son las tareas domésticas. Muchas veces no distribuimos bien los roles y las tareas porque el otro lava mal la loza, no hace bien la cama, etcétera. Y seguimos sumando tareas o carga mental. Yo soy la que se encarga de pensar las cosas que faltan. El otro las compra, pero yo le digo que comprar. Claro. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. También se cuesta mucho eso. O no lo hacen bien y tengo que hacerlo de nuevo. Retomando la idea del instinto, lo que iba a señalar, de acuerdo a lo que Pablo estaba comentando, es que incluso hay cambios biológicos en los padres que son involucrados en el proceso de gestación y en los primeros años de vida de niños y niñas. Hay cambios hormonales que van fomentando, por ejemplo, el tema del apego. Entonces, tiene que ver con los espacios que permitimos para madres y padres. Yo creo que ambas figuras son sumamente importantes
y no entendido únicamente de esta mirada tradicional. A lo que voy es que puede ser más de un cuidador o una cuidadora. En algunos casos a lo mejor no vamos a tener ambas figuras. Yo creo que la mayoría, al menos desde la mirada más estadística en nuestro país, ¿cierto? Que priman los hogares monoparentales y donde la jefa del hogar es una mujer. Pero existen abuelitas, abuelitos, tías, hermanos, que también pueden participar y volver un poco esta crianza que hoy se vive de manera muy individualizada a un concepto más social y extensivo que predominaba años atrás. El contar con las redes de apoyo hoy en día ha sido algo trascendental. No solo desde la familia, desde los amigos u otros con quienes nos vamos encontrando en el día a día. Sí, bueno, eso nos lo plantea un poco también los datos, ¿no? de la ELPI. Ahí nos dice un par de cosas respecto a cómo se han ido constituyendo las familias, cómo los papás, mamás, gran cantidad de papás y mamás no tienen apoyo dentro de la red. Y pensaba un poco en que si algo hemos aprendido de este periodo de pandemia es que importante el tema de la red, o sea, wow. O sea, como esto de sentir que tienes una mano amiga, alguien que te diga, aunque sea para conversar, para compartir estas propias experiencias, es algo fundamental. O sea, el tema de la solidaridad, y ahí empiezan a surgir estos elementos secundarios o se extraen estos elementos que la Consu también planteaba. Cuando entendemos esto de la solidaridad y es como el del aceptar y el recurrir a la fuente de apoyo, también vamos subentendiendo la crianza y vamos también buscando ayuda y aportándonos entre todos. Sí, y no necesariamente siempre la búsqueda de ayuda, sino que también de prestar ayuda a otros. Claro. Claro. Ahora la ayuda más bien del territorio, desde los espacios virtuales. Hoy en día va a ser siempre trascendente esta red que podamos formar. Ahora la ayuda, y para ir cerrando también esta conversación, yo creo que nos vuelve a lo que nos convocó a esta conversación. Una primera ayuda sería encontrar apoyo o al menos un oído que nos escuche, ¿cierto? Con los matices de la parentalidad, que nos atrevamos a mostrar realidades que no son perfectas, crianzas que también tienen momentos difíciles y críticos en los que necesitamos un hombro donde apoyarnos, y por ello los invitamos entonces a conversar de lo bueno y lo malo de la crianza, del yin y el yang, como decía Pablo, de la parentalidad. Y que muchas veces en estos espacios que no son tan positivos nos vamos a encontrar con otros, que no estamos solos viviendo esta experiencia, sí. En donde podamos compartir aquellos elementos que lo mencionamos en la historia, causan temores, causan culpa, y a la vez también los otros elementos que nos causan orgullo y felicidad. Ambas historias son importantes y valiosas de poder escuchar en estas redes de apoyo. Al final, bueno, la parentalidad como concepto real, claramente tiene que ser asumido como debe ser realidad. Nosotros no podemos pensar en que todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Como que detrás de eso, o sea, no podemos hablar de claridad, de luz, si no conocemos la oscuridad, y eso da un entorno total a la cual responde también la parentalidad. O sea, sí, podemos llegar y apuntar nuestra vida y nuestros dardos en el rol y en el ejercer estos roles hacia esa bondad, pero entender que en ese camino también vamos a tener algunos baches, y que esos baches son parte de la vivencia común y corriente de lo que implica realmente ser padre, madre, pues. Exacto. Y yo creo que con esto estamos cerrando. Sí, ya los lateamos mucho. Sí, bueno, pero ya nos estaremos conectando con otra cápsula y conversaremos de algunos otros puntos en relación a la parentalidad también, porque es como el tema que nos convoca. Y los dejamos invitados a hablar de lo bueno y lo malo. Sí, se viene una próxima conversación, y los dejamos, como dice Karen y Pablo, invitados para que sigan atentos
donde vamos a tratar algunos de estos mandatos socioculturales que están detrás de la perfección a la que nos invita la sociedad, ¿cierto? Respecto a la crianza. Nos vemos en una próxima cápsula entonces, que estén muy bien y muchas gracias a todos y todas quienes nos escucharon. Chao. Cariño, Chao, chiquillos. hasta luego. Chao, chao.